Muy buenas, hoy vamos a ejercitar la mente y vamos a hacer una función lambda en la cual con una sola fórmula vamos a construir una tabla tabular a partir de una tabla que nos viene en mal estado. Por ejemplo, aquí tenemos la columna nombre, pero aquí tenemos fecha de nacimiento y edad que está todo junto dentro de la misma celda. Con una sola fórmula vamos a crear unos encabezados, vamos a crear la columna nombre, vamos a crear la columna fecha de nacimiento y vamos a crear la columna edad. Lo juntaremos todo junto y nos quedará así de bien. Quédate que vamos a ver ahora mismo cómo se hace. Mi nombre es Albert Cid, empezamos. Pues venga, vamos a ver cómo construimos esa tabla tabular a partir de esta tabla que tenemos aquí, donde tenemos primero que nada un nombre y después tenemos todo junto la fecha de nacimiento y la edad. Entonces, con una sola fórmula, como ya he dicho en la presentación, vamos a construir unos encabezados, después construiremos la columna nombre, después construiremos la columna fecha de nacimiento y por último la columna edad, y lo iremos pegando como un puzzle y nos quedará una tabla toda entera tabular. Para eso vamos a llamar a la función lambda, que con la función lambda lo que hacemos es creamos un valor de función al que se puede llamar dentro de las fórmulas. Entonces lo que hacemos es crear una función personalizada que después la podemos llamar dentro de nuestro Excel. La función lambda primero que nada nos pide parámetros. Parámetro o cálculo. Primero le tenemos que dar parámetros, 1, 2, 3, 4, los que necesitemos, y después te pide un cálculo sobre esos parámetros. Nosotros para hacer nuestra tabla vamos a necesitar dos parámetros. En este caso parámetro nombres y otro parámetro que le vamos a denominar parámetro fecha edad. Entonces me pongo aquí y primero que nada le doy el parámetro nombres, punto y coma, y para el segundo parámetro, como ya he dicho, parámetro fecha edad, punto y coma. Ahora lo que tenemos que hacer es el cálculo. Para eso me voy a bajar abajo y ahora necesito crear unos rangos que los asignaré a unos nombres y después esos nombres los iremos juntando como si de un puzzle se tratara. Para dar valores a un nombre, la función que necesitamos es la función let, en la cual la función let nos dice asigna resultados de cálculo a los nombres. Es útil para almacenar cálculos intermedios y valores, definiendo nombres en una fórmula. Estos nombres solo se aplican en el ámbito de la función let. Muy bien, le damos el paréntesis a la función let y primero que nada vamos a crear el encabezado. Para crear el encabezado vamos primero que nada a poner un nombre. El nombre se va a llamar rango tabla encabezados, punto y coma. Y para hacer los encabezados no me voy a complicar la vida. Voy a llamar a la función apilar h y la función apilar h lo que me pide son matrices. En este caso se las voy a pasar yo manualmente y le voy a decir entre comillas nombre, punto y coma, paso a la segunda matriz, entre comillas le voy a decir fecha nacimiento, cierro comillas, punto y coma, y entre comillas otra vez le voy a decir edad, cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma. Ahora lo que nos devuelve la función apilar h está almacenado en esta variable que se llama rango tabla encabezados. Vamos a comprobarlo. Me pongo aquí, add enter, y voy a decirle en la función let, en su argumento cálculo, le voy a decir que me imprima el rango tabla encabezados. Cierro la función let, cierro la función lambda y ahora le voy a pasar los parámetros a la función lambda. Nos pide el parámetro nombres, que va a ser este de aquí, punto y coma, le paso esta columna de aquí
cierro los argumentos y evalúo con Enter. Y ya tenemos lo que serían los encabezados de nuestra tabla. Muy bien, sigo con la función. Borro todo esto de aquí, que solo era para demostrar que los encabezados salían. Y una vez tenemos los encabezados, vamos a empezar a construir las columnas. Para la columna de nombre ya nos va a venir con el parámetro nombres. Entonces para esta no tenemos que hacer nada. Pero para la columna fecha de nacimiento sí que tenemos que extraer todas las fechas que hay dentro de esta columna. Para eso, primero que nada, vamos a crear un nombre definido que se llamará, por ejemplo, rango fecha, punto y coma, y aquí ahora vamos a extraer la fecha. Y esta fecha se la vamos a almacenar en el nombre rango fecha. Para extraer la fecha, primero que nada, vamos a usar la función texto antes, donde la función texto antes me pide, primero que nada, un texto, que ese texto viene en el parámetro fecha edad. Entonces aquí le escribo parámetro fecha edad, punto y coma. El delimitador, de momento, como hemos llamado a la función texto antes, vamos a sacar todo lo que está antes de la coma. Pues le vamos a escribir aquí una coma. Y aquí voy a cerrar la función. Ahora aquí lo que hemos extraído es fecha nacimiento 25/02/1980. Ahora sobre este texto que tenemos vamos a ponernos otra vez delante y vamos a llamar a la función texto después, y en el primer argumento texto le vamos a pasar la función que acabamos de crear con la función texto antes, punto y coma, y le vamos a decir que el delimitador esta vez va a ser el espacio, comillas, espacio, comillas, punto y coma, y la función texto después nos permite decidir a partir de qué espacio sacamos el texto que queremos sacar. Entonces nosotros queremos sacar a partir de 1 y 2, a partir del segundo espacio. Vamos a poner un 2 aquí, cierro la función texto después, punto y coma, y ahora para ver qué es lo que hemos hecho con esta variable, voy a volver a bajar abajo y le voy a decir en el parámetro cálculo de la función LED, voy a decirle que imprima el rango fecha. Cierro la función LED, cierro la función lambda y le voy a volver a pasar los parámetros. Parámetro nombre, este de aquí, punto y coma, parámetro fecha edad, cierro la función y evalúo con Enter. Ahora ya, si nos fijamos, tenemos todas las fechas extraídas dentro del rango fecha. Aquí solo hay una cosita, y es que si nos fijamos, las fechas están alineadas hacia la izquierda. Esto quiere decir que lo lee como un texto. Entonces me voy a poner otra vez dentro de la fórmula con F2 y delante de texto después le voy a poner dos guioncitos. Voy a volver a evaluar con Enter y ahora me devuelve el número secuencial de la fecha. Esto después ya le daremos el formato. Me sitúo otra vez dentro de la fórmula. Esto de aquí lo podemos eliminar porque solo era para comprobarlo. Y volvemos a construir nuestra tabla. Ahora lo que tenemos que hacer, una vez ya tenemos las fechas, pues es sacar la edad. Para eso vamos a volver a hacer otro nombre que le vamos a llamar rango edad, punto y coma. Y ahora lo que tenemos que hacer es sacar el número que está al final de todo. Para eso vamos a usar la función texto después, que en su primer argumento texto le vamos a pasar el parámetro fecha edad, punto y coma, el delimitador por el cual queremos separar el texto va a ser el espacio, punto y coma, y ahora a partir de qué espacio queremos extraer. Pues aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Pues a partir del 4 quiero que me extraigas todo lo que hay detrás. Le pongo un 4, cierro la función, texto después, y el resultado de esta función ya está guardada dentro del rango de edad. Vamos a comprobarlo. Punto y coma, Alt Enter, y aquí en el cálculo de la función LED le voy a decir imprímeme el rango edad.
cierro la función LED, cierro la función lambda y le voy a volver a pasar los parámetros. 1 y el parámetro fecha. Cierro la función y evalúo con Enter. Ahora aquí ya tenemos todas las edades una debajo de la otra construidas. Lo mismo que antes, están los números alineados a la izquierda, eso quiere decir que es un texto. Me pongo otra vez dentro, me pongo aquí delante de la función texto después, dos guiones y evalúo con Enter. Ahora ya es un número. Muy bien, me pongo otra vez dentro de la fórmula. Borro todo esto, que solo es para comprobar que vayamos bien. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora ya tenemos los encabezados. Tenemos la primera columna que va dentro del parámetro nombres. Tenemos la segunda columna que va dentro del rango de fechas. Y tenemos la tercera columna que va dentro del rango edad. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a juntar uno con el otro, como un puzzle, para que nos quede nuestra tabla. Y para ello, primero que nada, vamos a crear otro nombre, que le vamos a llamar rango tabla cuerpo. Punto y coma. Y para crear el rango de tabla cuerpo, que sería los nombres, las fechas de nacimiento y las edades, una al lado de la otra, vamos a llamar a la función apilar. H, que ya hemos dicho antes que la función apilar H nos pide matrices. La primera matriz va a ser el parámetro nombres, que nos va a devolver esta columna de aquí. Pues lo voy a escribir aquí, parámetro nombres, punto y coma. La segunda matriz tiene que ser el rango de las fechas, pues le vamos a dar el nombre definido rango fecha. Voy a escribir aquí rango fecha, punto y coma. Y para el rango de la edad le vamos a pasar el rango edad. Cierro la función y en el nombre definido rango tabla cuerpo ya tenemos construida una matriz. Lo vamos a comprobar bajando otra vez abajo y vamos a escribir el rango tabla cuerpo. Cierro la función LED, cierro la función lambda y voy a abrir otra vez paréntesis para darle los parámetros. Le doy el parámetro nombres, punto y coma, y le doy el parámetro fecha edad. Cierro los parámetros y le doy Enter. Aquí ya nos da la tabla con sus nombres, sus fechas, que de momento son números de serie, y sus edades. Nos falta ponerle los encabezados. Venga, me pongo dentro de la fórmula, vuelvo a borrar esto, suprimir, 1, 2, 3, 4, 5, y ya aquí va a ir el cálculo de la función LED. Vamos a llamar a la función apilar B, y en la función apilar B, que nos pide matrices, le vamos a pasar primero que nada los encabezados, que los encabezados están dentro del valor rango tabla encabezados. Entonces voy a escribir aquí rango tabla encabezados. Y para la segunda matriz le voy a pasar el rango tabla cuerpo. Rango tabla cuerpo. Cierro la función apilar B, cierro la función LED y cierro la función lambda. Voy a abrir los paréntesis y le voy a volver a pasar los parámetros. El parámetro nombre, punto y coma, y el parámetro fecha edad. Cierro los parámetros y evalúo con Enter. Y aquí ya tenemos nuestra tabla tabular extraída de una tabla que nos venía un poco complicada de analizar. Entonces, ahora me voy a volver a poner dentro de la función, voy a quitar los parámetros, suprimir, voy a evaluar con Enter y esto me va a dar un error de cálculo. Esta función la voy a pasar por aquí abajo para que no nos moleste y una vez de aquí la voy a copiar con Control C, evalúo con Enter, me voy a la ficha fórmulas, administrador de nombres. Aquí tenía una función de las pruebas que hago, la voy a eliminar para que no nos moleste y le voy a decir nuevo. La nueva función le vamos a llamar, por ejemplo, dividir columnas. La vamos a dejar en el ámbito del libro y aquí en este combo se refiere a, le vamos a pegar toda la fórmula que acabamos de construir.
le damos a aceptar, le damos a cerrar, y si ahora vengo aquí, y llamo a la función dividir columnas y le digo el parámetro nombres, que va a ser este de aquí, y le digo el parámetro fecha edad, que va a ser este de aquí, cierro la función, evalúo con enter y me devuelve ya toda la tabla tal y como nosotros necesitamos. Aquí le voy a dar un formatito de color azul con una letra blanca y así ya nos queda dentro de los colores de nuestro canal. Después también le voy a dar aquí un formato de fecha corta y ya lo tenemos. Pues ya ves, con la función lambda, con la función LED, se pueden hacer maravillas. Espero haberme explicado bien, espero que te haya gustado y hasta la próxima.